Si este tipo de mensaje te resulta útil para tu crecimiento, por favor, suscríbete ahora mismo al canal y comenta desde dónde nos estás viendo, para que sigamos creando contenido que te ayude a ser tu mejor versión. Muchos individuos piensan que la deferencia se obtiene con prepotencia, levantando la voz o exhibiendo dominio frente a otros. Piensan que es esencial ser dominantes para que los consideren con seriedad. No obstante, la auténtica consideración no surge externamente, sino en tu interior. Yo, Brian Tracy, he comprendido que la realidad solo te corresponde según la forma en que tú te tratas. Si no te brindas valor, nadie lo hará. Si no estableces límites, otros los traspasarán. Si no te asumes con seriedad, el entorno te ignorará. La autoconsideración constituye el fundamento de toda seguridad, de toda constancia, de todo logro, ya que al respetarte, dejas de conformarte con una cantidad menor, detienes la búsqueda de validación y comienzas a proceder con plena convicción. Valorarte no es soberbia, es sensatez. Es tener claridad sobre tu identidad, tu mérito y lo que no estás dispuesto a tolerar. La jornada en que realmente aprendas a respetarte, la vida cesará de pisotearte, dado que emanarás un liderazgo discreto que resultará innegable. La estima que anhelas de los demás se inicia en ti, en tu modo de hablar, de decidir, de cuidarte y de vivir. Nadie está en posición de arrebatar la valía que tú mismo te confieres. La autoconsideración no implica hablar de ti con vanidad, sino comportarte diariamente como una persona que se toma en serio. Significa honrar tus compromisos, preservar tu vitalidad y sostener tus fronteras, incluso si nadie las respeta, porque el aprecio no se pide, se prueba. No tienes que alzar la voz para que te estimen, es imperativo que evidencies con tus acciones que conoces tu valor y que no consentirás nada inferior a lo que mereces. Casi todos los hombres desean que la sociedad los respete, pero se fallan a sí mismos continuamente. Declaran aspirar a progresar, pero fallan en ejecutar lo que prometen. Se lamentan de no ser valorados, pero se mantienen cerca de gente que los agota. Aguardan ser reconocidos sin autocontrol, sin coherencia. Pero el respeto no proviene del exterior, llega cuando tu conducta se armoniza con tu intención. Al realizar lo que habías determinado hacer, incluso sin ser observado por nadie, aseguras tu propia valía y, una vez adquirida, nadie es capaz de despojarte de ella. La estima hacia uno mismo es el cimiento de toda fortaleza interior. Un hombre que carece de respeto propio no puede honrar su palabra, dirigir ni motivar, porque el aprecio comienza en lo imperceptible, en tus pequeñas elecciones, en tu diálogo interno, en aquello que consientes. Cada ocasión que te conformas con una cantidad inferior a la que sabes que te corresponde, te estás comunicando, mi valor no es tan alto. Cada vez que quebrantas un compromiso por conveniencia, tu conciencia lo registra y con cada deslealtad personal, tu fe en ti mismo se merma progresivamente hasta que, un día, dejas de creer en tus capacidades. Por esta razón, el autorrespeto no es transable. Es una obligación que debes resguardar con la misma determinación con la que custodiarías algo de sumo valor. Cuando practicas el autorrespeto, tu círculo se transforma. Aquellas personas que tendían a aprovecharse de ti se esfuman, no debido a un cambio en ellas, sino porque pierden la forma de manipularte. Tu vitalidad se torna más selectiva, tu disponibilidad se vuelve más preciada, tu expresión más categórica. El respeto te confiere un atractivo inusual, pues proyectas certidumbre sin la necesidad de probarla, y esa firmeza no emana de poseer todas las cosas, sino de la certeza de que no te sacrificarás por nada. El individuo que se respeta no teme la ausencia de compañía, sino la deslealtad propia. Prefiere marchar en solitario con entereza antes que rodearse de quienes no reconocen su mérito. Pero autovalorarte también requiere que dejes de excusar aquello que te perjudica. Implica encarar tus fallos y declarar, esto no va más. Es dejar de consentir la insuficiencia oculta bajo el manto de la supuesta paciencia. Es abandonar espacios donde no evolucionas solo por el temor de reiniciar. Respetarte es admitir que la serenidad supera a la aceptación, que el aislamiento es preferible a la compañía superficial y que el mutismo supera a un intercambio que drena tu vigor. Aunque al comienzo resulte difícil establecer fronteras, con el transcurso del tiempo entenderás que no hay nada más empoderador que pronunciar la palabra no, cuando algo no está a la altura de tu dignidad, puesto que la estima no se relaciona con la vanidad, sino con la valoración personal. No consiste en creer que eres superior al resto, sino en rehusarte a ser menos de lo que sabes que tienes el potencial de ser.
Cada vez que optas por la organización en lugar de la inactividad, el dominio propio en lugar de la precipitación, la realidad en lugar del confort, te estás respetando. Y esa silenciosa estima es lo que forja a los individuos poderosos, no aquellos que hablan de fuerza, sino los que la ejercitan en cada determinación. Porque quien se valora no requiere hacer alarde. Su sola presencia comunica que no se doblegará por el miedo ni se rendirá por la validación. El autorrespeto no se verbaliza, se percibe. Y el día que empieces a conducirte bajo esa premisa, el mundo entero asimilará cómo debe tratarte. Autovalorarte implica comprender que tu tiempo, tu vigor y tu concentración son activos escasos, y entregarlos a quienes no los aprecian es una manera callada de extinguirte. Cada vez que afirmas con un sí a algo que no deseas, en realidad estás rechazando tu propósito. Cada vez que permites que alguien te irrespecte, te influencie o disminuya tus logros, estás emitiendo un mensaje al universo. Esto es lo que considero mi valía. Y la vida reacciona coherentemente, pues la estima opera como un reflejo. Lo que exteriorizas es lo que los demás te devuelven. Si te perciben actuando sin certeza, te abordarán con incertidumbre. Si te ven doblegarte ante la coerción, te calificarán por tu fragilidad. Pero si te ven inquebrantable, lógico y seguro de tus fronteras, entenderán que contigo hay un trato serio. El aprecio no se exige, se forja con uniformidad, y esa uniformidad se inicia cuando dejas de ser desleal contigo mismo. La autoconsideración también significa ejercitar la habilidad de honrar tu palabra no solo ante terceros, sino fundamentalmente ante ti. Dado que la confianza propia se edifica exactamente de la misma forma que la fe en cualquier vínculo, llevando a cabo lo que se ofrece. Cada vez que incumples una promesa, tu intelecto lo graba. Cada vez que aplazas un objetivo, te adiestras en la incertidumbre. Pero cuando cumples lo acordado, aún en ausencia de observadores, algo en tu fuero interno se transforma. Comienzas a creer en tu propia voz y esa convicción se transforma en tu más significativa fuente de poder. Los individuos que más progresan, los que se expresan con más firmeza, son aquellos que se respetan lo suficiente como para actuar incluso sin la presencia de observadores, ya que tienen la certeza de que su compromiso supera cualquier justificación. El respeto personal también implica recibir tus fallas sin autocastigarte, pero sin tampoco encubrirlas. El individuo que se valora no se excusa, se enmienda, no acusa, se hace cargo, porque sabe que eludir la obligación es un síntoma de fragilidad. Y cuando te tienes un aprecio genuino, abandonas la búsqueda de responsables y te enfocas en hallar respuestas. Empiezas a entender que el orden no es una celda, sino la expresión más elevada de la autonomía. Porque al dominarte a ti mismo, nadie más puede ejercer control sobre tu vida. Cada costumbre que robusteces, cada límite que fijas, cada elección tomada con nitidez, incrementa tu valía personal. Y cuando te respetas lo bastante para preferir lo adecuado por encima de lo sencillo, tu realidad comienza a ajustarse en consonancia. Sin embargo, el autorrespeto no siempre se experimenta placenteramente. En ocasiones, demandará distanciarte de seres queridos, renunciar a labores que te agotan o finalizar etapas que ya no te benefician. A veces, valorarte causará más aflicción que la simple resignación. Pero ese malestar es momentáneo. La degradación del respeto es indeleble. Por eso, los individuos de temple no temen la renuncia, sino la fidelidad a sí mismos. Están conscientes de que nada aniquila más que existir negando lo que te mereces. Pues el respeto propio no se restablece con palabras amables ni con disculpas. Solo regresa cuando optas por acciones distintas. Y esta es la realidad más severa. El entorno no te ofrecerá el respeto que tú no te proporcionas. Nadie te dispensará un trato superior al que tú te otorgas. Por lo tanto, deja de implorar reconocimiento y comienza a autovalorarte. Deja de buscar el visto bueno y empieza a erigir tu propia influencia. El respeto no se discute, se promueve, y se promueve sirviendo de modelo. Si te respetas, instruyes a los demás a hacer lo mismo, y cuando eso sucede, ya no requieres defenderte, porque la vida comienza a tratarte como a un hombre que conoce perfectamente quién es, qué le corresponde y qué jamás volverá a tolerar. La autoconsideración es cesar de legitimar lo que es inadmisible, tanto en ti como en los demás. Porque el individuo que se respeta no se mofa de sí, ni se dice mentiras como «no es tan grave», «así soy yo» o «algún día cambiaré». No difiere su valor, no embellece su tibieza, no disimula sus equivocaciones, las confronta, ya que tiene claro que la sinceridad, por más que duela, es la única base para el desarrollo.
Al respetarte, dejas de existir buscando pretextos y comienzas a buscar remedios. Comprendes que tu merecimiento no es la compasión, sino el autocontrol, que no requieres piedad, sino iniciativa, y que la estima que tanto persigues no se gana disertando sobre tus propósitos, sino ejecutándolos. La autoconsideración se manifiesta también en lo que estás dispuesto a soportar. Si continúas permitiendo que otros te traten con desinterés, se mofen de tus fronteras o te arrastren a su estándar, no eres una víctima, eres un colaborador, puesto que nadie puede rebajarte sin tu consentimiento. Y si esto ocurre de forma reiterada, es porque tú lo has autorizado. Respetarte es adquirir la capacidad de decir no sin temor ni remordimiento. No a lo que disminuye tu vitalidad, no a lo que discrepa de tus principios, no a lo que te aparta de la persona que quieres ser. Cada negativa que expresas con convicción crea una oportunidad para una afirmación más significativa, pero si persistes en acceder para eludir confrontaciones, acabarás viviendo una existencia ajena a ti. La estima inicia cuando comprendes que complacer a todos equivale a ser infiel a ti mismo. Y existe una realidad incómoda que muchos prefieren ignorar. La sociedad es inflexible con quienes carecen de restricciones. Si tú no las estableces, otra persona lo hará y no será en tu beneficio. Los individuos que más padecen no son los más frágiles, sino los que nunca aprendieron a salvaguardar su esfera personal. Quien no demarca sus límites termina actuando conforme a las fronteras de otros, acaba asumiendo obligaciones que no le conciernen, aceptando culpas inmerecidas y viviendo bajo las normativas de quienes sí se atreven a decir «es suficiente». Y ese «es suficiente» representa uno de los actos más nobles de respeto hacia tu propia persona. Autovalorarte implica además atender tu organismo, tu intelecto y tus sentimientos. No puedes demandar respeto si tú mismo te desatiendes. Cada vez que llenas tu cuerpo de desequilibrio, tu mente de confusión o tu corazón de vínculos nocivos, estás evidenciando una insuficiencia de aprecio propio. El respeto no es simplemente declarar merezco más, es comportarte como alguien merecedor de ello. Alimentarte correctamente, descansar lo necesario, mantenerte activo, adquirir conocimientos, evolucionar. No para la vista de los demás, sino por tu propia certidumbre. Pues al cuidarte, te tratas como un ser merecedor de una vida abundante. Y la estima comienza justamente allí, en lo que ejecutas cuando nadie más te está viendo. No obstante, el respeto hacia uno mismo no equivale a volverse insensible o lejano. Significa volverse perspicaz, saber cuándo intervenir verbalmente y cuándo mantener el silencio, cuándo persistir y cuándo retirarse. Saber cuándo batallar y cuándo liberarte significa actuar desde la firmeza, no desde la aprehensión, ya que el individuo que se valora no se comporta por impulso, sino que reacciona con intencionalidad, y esa distinción lo altera todo. Cesa de buscar la estima en la aprobación ajena y comienza a cimentarla en tus hechos. Porque el aprecio que auténticamente transforma tu existencia no proviene del exterior. Es aquel que experimentas al concluir la jornada, al observar tu imagen y poder expresar con sosiego y honestidad, en el día de hoy me mantuve leal a mi esencia. Autorrespetarte es aprender a no ser desleal con tu percepción interna. Esa intuición que constantemente te alerta cuando algo no concuerda, cuando algo no es beneficioso, cuando estás concediendo en exceso. Cada vez que la desoyes, disminuye tu fortaleza. Cada vez que simulas ignorarla, te separas de tu ser. Porque la estima personal no solo reside en tus dichos, sino en tu capacidad de permanecer apegado a lo que consideras correcto, incluso si los demás no lo comprenden. El individuo que se respeta no persigue la aprobación, sino la congruencia. No realiza lo que complace a otros, sino lo que respalda sus principios, y aunque esto le implique periodos de soledad, también le otorga libertad. Pues nada limita tanto como depender de la autorización externa para ser quien realmente eres. La autoconsideración también implica dirigirte a ti mismo con la misma resolución con la que enfrentarías a quien te irrespete. Es detener el autoinjuto silencioso, el considerarte fallido, el castigar cada equivocación con severidad. Si te tratas mal a través de tus pensamientos, el mundo sencillamente replicará ese modelo. Tu conversación interna es el indicador más sincero de cuánto te estimas. Por ende, el individuo que se respeta cuida su lenguaje, incluso aquel que nadie oye. No se autodenomina frágil, necio o incapaz. Se dirige a sí mismo como alguien con un objetivo que alcanzar, una tarea que custodiar, una valía que no se supedita a los logros. Y al modificar la manera en que te hablas, tu existencia comienza a reaccionar con mayor ímpetu, serenidad y aprecio. No obstante,
El autorrespeto también conlleva confrontar el sentimiento de culpa que surge al empezar a demarcar fronteras, porque la sociedad te condicionará a sentirte mal por priorizarte, te catalogarán de egocéntrico, impasible, alejado, pero la realidad es que no es posible velar por otros si antes no velas por ti. No puedes amar sanamente si no te amas con restricciones. El respeto personal no implica endurecer el corazón, sino resguardarlo del agotamiento. No es dejar de ofrecer, es cesar de dar a quienes únicamente absorben. Porque la estima no prospera en ambientes de abuso, sino en cimientos sólidos. Y esa solidez solo se alcanza cuando aprendes a decir, esto es inaceptable, con aplomo. Si estás prestando atención a esto, plantéate una interrogante. ¿En cuántas ocasiones has faltado a tus propias reglas solo por el temor de defraudar a otra persona? Déjalo escrito en los comentarios y permite que esa contestación te exponga, ya que solo al reconocer tus fallos es posible comenzar el proceso de recomposición. Y si este mensaje está contribuyendo a que te veas con mayor nitidez, suscríbete, no por inercia, sino como un pacto contigo mismo. Porque una mente que se respeta anhela conocimiento, progreso y mantenerse activa. Autorrespetarte no es alcanzar la perfección, sino la coherencia. Implica que tus resoluciones son un espejo de tu valía, que tu actuar no se basa en el remordimiento, sino en la plena conciencia, que no realizas gestos por ser admitido, sino por genuina elección. Significa dejar de ejercer el rol de rescatista ajeno para transformarte en el custodio de tu propia meta, pues al respetarte, detienes la persecución de lo que no te pertenece y comienzas a atraer aquello que está verdaderamente en sintonía contigo. La estima no es presunción, es balance. Es la forma de asegurarte, conozco mi identidad, reconozco mi merecimiento, y me niego a disminuir mi valor por encajar. Y al llegar a este nivel, la existencia empieza a dispensarte el mismo trato digno que tú te ofreces. Respetarte es poseer el coraje de sostener tus criterios, incluso si ello implica sacrificar vínculos, chances o bienestar, ya que lo sencillo es amoldarse, lo complicado es mantenerse inamovible. Sin embargo, los individuos que se valoran no transigen con sus principios, ni alteran su naturaleza para ser aceptados. Comprenden que no todo destello merece su enfoque y que no toda pérdida constituye un verdadero revés. En ocasiones, el autorrespeto demanda clausurar caminos que conducen a sitios limitados, aunque parezcan prometedores. Significa decir no a lo que seduce cuando sabes que te apartará de tu objetivo. Porque quien se respeta no busca la celeridad, sino la rectitud, y esa forma de pensar lo distingue de la mayoría. La estima hacia uno mismo también queda en evidencia en tu gestión emocional. No puedes demandar aprecio si cedes al descontrol ante cada estímulo. El individuo que se respeta no actúa por reacciones espontáneas, sino que responde con enfoque. No persigue la retaliación, sino la estabilidad, pues sabe que quien sucumbe al desorden pierde su influencia. Preservar la serenidad no es un signo de debilidad, es dominio, es observar un momento de tensión y optar por no ser absorbido por él. Es oír una crítica y optar por superarte sin amargura. Es poseer la sensatez de evitar el debate con quien ya ha optado por no comprenderte. El respeto comienza cuando aprendes a no degradarte, ni siquiera en defensa propia. Autovalorarte también supone salvaguardar tu tiempo como un bien inviolable. El tiempo es la única divisa que no se repone, y aún así, muchos lo obsequian como si fuese ilimitado. Invierten horas en conversaciones triviales, plataformas digitales sin objetivo, actividades sin rumbo, y luego se lamentan de la falta de avance. Pero la estima hacia ti se cuantifica en la forma en que empleas tus momentos. Si consagras tu tiempo a aquello que te edifica, te estás respetando. Si lo dilapidas en lo que te agota, te estás siendo desleal. Cada 60 segundos es una elección, y cada elección traza un curso. Quien valora su tiempo, vive con propósito, no por simple hábito. La autoconsideración implica, asimismo, aceptar que no todo el mundo te comprenderá. Existirán quienes te censuren por ser riguroso, por tener fronteras definidas, por no consentir lo que antes permitías. Te tildarán de presuntuoso, frío, complicado. Pero no estás siendo complicado, estás siendo consecuente, no estás blindando tu corazón, estás restringiendo el acceso a quienes no saben valorarlo, puesto que al respetarte ya no hay necesidad de exhibiciones, ni te extenúas detallando quién eres. Simplemente vives con tal armonía que las personas adecuadas lo perciben, y las equivocadas se apartan por sí solas, y respetarte, en última instancia, es entender que la vida te responde según lo que tú consientes. Si admites lo mínimo, te darán lo mínimo. Si aceptas el desorden, atraerás la confusión.
pero si te guías con orden, probidad y nitidez, el mundo se adaptará a esa sintonía, porque la existencia no recompensa las intenciones, recompensa la congruencia. No lo que expresas, sino lo que ejecutas, no lo que anhelas, sino lo que autorizas. Así que deja de aguardar que otros te valoren y empieza a enseñarles cómo se procede. Pues al respetarte, tu realidad entera se transforma. Tu vitalidad, tus vínculos, tus posibilidades, tu porvenir. El autorrespeto no es la culminación del recorrido, es el punto de partida de todo, ya que nada significativo se edifica sobre la fragilidad y nada permanente florece en un individuo que no se valora. Autovalorarte también es adquirir la destreza de mantenerte erguido cuando el entorno no te reconoce, ya que la estima personal no se nutre de elogios ni de validación, sino de certeza interna. Implica persistir en la fe en ti mismo, incluso cuando nadie más lo hace. Mantenerte leal a tu rumbo, a pesar de que otros no lo conciban, y sostener tu aspiración, aun cuando la ruta se torne solitaria. El individuo que se respeta no sucumbe ante la incomprensión, se robustece a partir de ella, porque sabe que el aislamiento de quien se valora es pasajero, mientras que el cautiverio de quien intenta agradar a todos es perpetuo. Si requieres el visto bueno ajeno para sentirte valioso, jamás alcanzarás la libertad. Pero al aprender a reafirmarte, tu serenidad ya no pende de otros y tu existencia comienza a poseer un vigor que nadie puede doblegar. La estima también se evidencia en cómo administras tus compromisos y tu lenguaje. Si ofreces algo, ejecútalo. Si no te es posible, abstente de prometer. Ya que el autorrespeto se debilita cada vez que consientes algo que no sientes o te obligas a cumplir algo que no tienes intención de realizar. La palabra de un individuo que se valora es valiosa, no por el temor a una sanción, sino porque asume que su honorabilidad comienza en su fuero interno. No puedes aguardar que otros confíen en ti si tú mismo vives quebrantando tus propios dichos. Cada vez que fallas a tu palabra, mermas tu fortaleza, pero cada vez que cumples, aunque se trate de un compromiso menor, consolidas la fe interna que te sustenta. Esa armonía es lo que te hace indestructible. Autovalorarte también implica seleccionar tu círculo con inteligencia. Es imposible prosperar en un terreno que te desvitaliza. Existen entornos que sofocan tu vigor, individuos que absorben tu concentración y hábitos que adormecen tus aspiraciones. El respeto hacia ti te impone ser criterioso, no por vanidad, sino por discernimiento. No puedes preservar tu influencia si la compartes sin restricción. Cada persona con la que interactúas deja una impronta en ti. Si te rodeas de individuos superficiales, terminarás sintiéndote igual. Pero si te rodeas de gente ordenada, de quienes viven con un fin, comenzarás a irradiar esa misma fortaleza, porque la estima también se transmite. Al estar cerca de aquellos que se valoran, aprendes a valorarte más. El individuo que se respeta no busca rivalizar, busca superarse. Sabe que su lucha no es contra los demás, sino contra su propia versión pasada. Cada mañana al despertar se cuestiona, ¿mi vida refleja aquello en lo que afirmo creer? Esa es la pregunta que distingue la coherencia de la simulación. Porque respetarte no es disertar sobre principios, es ejecutarlos en los momentos de mayor dificultad. No es decir, a mí no me manipulan. Es probarlo con actos que ratifiquen tu orden, tu sensatez y tu rumbo. Y cuando logras armonizar tu pensamiento, tu expresión y tu acción, se origina una autoridad tácita que no requiere justificación. Y recuerda esto, quien se valora no teme el dictamen externo, porque ya se ha evaluado con sinceridad. No requiere argumentar sus fronteras, pues sabe que son el sustento de su quietud. No intenta impactar, porque comprende que el auténtico aprecio no se fuerza, se emana. Y esa vibración, la de un individuo que vive en fidelidad a su esencia, es imposible de obviar. No necesita que lo aprueben, puesto que toda su existencia es, por sí misma, una afirmación. Esta es la diferencia entre ser oído y ser respetado. Lo primero se consigue con palabras, lo segundo se alcanza con hechos. Autovalorarte es reconocer que una vida sólida no puede erigirse sobre un intelecto frágil, que la estima no se mide en un lenguaje agresivo o en una fachada de seguridad, sino en el dominio discreto que ejerces sobre tu persona. Un individuo que se respeta no intenta someter a otros, se domina a sí mismo. No existe respondiendo a los sucesos externos, sino procediendo desde la paz interna edificada mediante años de orden, porque el respeto genuino surge del autodominio, del poder decir no a aquello que dispersa tu foco, no a lo que consume tu tiempo, no a lo que minimiza tu vitalidad. Cada negativa escogida con lucidez
es un acto de respeto, y cuanto más controlas tus impulsos, mayor es el respeto por tu objetivo, ya que nada te distancia más de tu potencial que ser guiado por tus afectos. La autoconsideración también se revela en tu manejo ante la adversidad. Un individuo que se respeta no se envilece al caer, se reincorpora con mayor vigor. No permite que un tropiezo lo defina ni que el juicio externo lo limite. Entiende que cometer fallos no lo convierte en débil, lo hace humano. Lo que sí lo debilitaría sería claudicar. El respeto propio te impulsa a levantarte, no por los ojos del mundo, sino porque tú eres tu propio observador. Al conocer tu identidad, entiendes que un mal momento no disminuye tu valía y eso te confiere una firmeza que muy pocos tienen. Las personas dignas de respeto no son aquellas que nunca se equivocan, sino aquellas que nunca se traicionan, incluso en la derrota. Autovalorarte es también impedir que el temor tome decisiones por ti, pues el miedo tiene la habilidad de simular ser cautela. Te susurra, detente, aún no es el instante, no estás preparado. Pero cada vez que te rindes a él, le estás comunicando a tu intelecto que tus aspiraciones no justifican el riesgo, y ese mensaje, reiterado lo suficiente, aniquila tu seguridad. La estima propia se robustece al encarar la aprehensión sin quedar inmovilizado. No se trata de eliminar la sensación, sino de proceder a pesar de ella. Porque al respetarte, sabes que tu porvenir merece más fidelidad que tu zozobra, que tu visión requiere más lealtad que tus inseguridades. Y el individuo que se respeta no le da la razón a su miedo, le da la oportunidad a su osadía. Y hay un aspecto adicional. Autoconsiderarte es aprender a desprenderte de la necesidad de probar tu valía. Quienes carecen de respeto propio buscan sin cesar el visto bueno. Requieren admiración, ovación, reconocimiento. Pero al respetarte auténticamente, las evidencias dejan de ser necesarias. Tu certeza no se basa en la algarabía externa. Eres inamovible porque conoces tu valía sin la necesidad de que nadie la confirme. Esa firmeza es el origen de la magnificencia. Quien no precisa demostrar su valor comienza a vivir con autonomía. Ya no cede a reacciones, ya no rivaliza, ya no suplica atención. Simplemente procede. Al respetarte, no entras en rivalidad con nadie, porque tu enfoque está puesto en superar tu propia marca. No buscas causar impresión, buscas evolucionar, y esa perspectiva te distancia de los demás. Mientras otros gastan su vitalidad tratando de aparentar, tú la destinas a ser superior, y con el tiempo esto se hace palpable, porque las personas que se respetan son, indefectiblemente, respetadas, no por su vigor corporal, sino por su entereza interna, no por sus declaraciones, sino por la armonía entre lo que expresan y cómo se comportan. Esta es la expresión de poder más genuina. Marchar con la serenidad de saber que no estás simulando nada, que tu existencia es un fiel reflejo de lo que profesas. Autovalorarte es dejar de consentir que las pequeñas renuncias minen tu potencial. Cada ocasión que dices no tiene importancia, cuando sí la tiene. Cada vez que toleras un desaire por evitar el conflicto, cada vez que optas por el mutismo cuando deberías establecer una frontera, estás cediendo terreno ante tu propio ser. La estima personal se desgasta silenciosamente, no con grandes fallas, sino con diminutas decisiones que te separan de tu valía, y lo más arriesgado es que no lo adviertes. Te habitúas al maltrato, a la falta de seriedad, a la medianía, comienzas a creer que así es la existencia, cuando en realidad eres tú quien la está autorizando. Porque la vida no te avasalla de pronto, te oprime gradualmente cada vez que tú agachas la cabeza en lugar de levantarla. Autorrespetarte también implica aprender a no ser el redentor de nadie. Muchos se consumen intentando solucionar la vida de otros, asistiendo a quienes no buscan su propia ayuda, cargando con responsabilidades que no les corresponden. Creen que ser bondadoso es soportarlo todo, pero eso no es generosidad, es carencia de estima propia. Mientras intentas salvar a todos, desatiendes tus propios fines, tu serenidad y tu vigor. Tu propósito en este mundo no es rescatar a nadie a expensas de tu dignidad. Es edificarte, es motivar a través de tu conducta, no mediante tu inmolación. El respeto propio no radica en entregar la totalidad, sino en dar lo necesario sin desvanecerte en el intento. Debes entender, además, que el autorrespeto no implica aislarte de los demás, sino elegir con mayor criterio con quién compartes tu vitalidad. No todo el mundo merece tener acceso a tu persona. Hay quienes te perciben como un caudal inagotable de comprensión, atención y soporte, pero que jamás te ofrecen reciprocidad. Si continúas autorizando esta dinámica, les estás enseñando que tu disponibilidad carece de valor. Autovalorarte es saber marcharse cuando tu entrega supera a lo que recibes.
no por vanidad, sino por simetría, ya que no puedes prosperar en un ambiente donde todo se extrae y nada te alimenta. Tu vigor no es ilimitado, y si lo desperdicias en lo inadecuado, cuando se presente la oportunidad correcta, no tendrás reservas para ofrecer. La estima personal también demanda ser inconmovible con tu régimen. Porque si no eres capaz de mantenerte firme con tus propias rutinas, ¿cómo aspiras a que otros te tomen en cuenta? El individuo que se respeta no quiebra su palabra por simple bienestar, no busca caminos fáciles, no se oculta tras justificaciones, ejecuta lo que es debido, aún sin sentir deseo, porque entiende que su aprecio se evalúa en los momentos de intimidad, en esos instantes donde el intelecto intenta persuadirlo de desistir, y él opta por proseguir. Esa consistencia tácita es la clase de vigor que no requiere exhibición. Y por último, el autorrespeto conlleva no volver a solicitar permiso para manifestar tu verdadero ser. Demasiados individuos se pliegan para ajustarse a ambientes que no los merecen, atenúan su carácter, se ocultan, se extinguen, pero al respetarte, dejas de vivir pidiendo disculpas por tu fervor, tus ambiciones o tus criterios. Comienzas a avanzar con la cabeza en alto, no con prepotencia, sino con porte, y ese porte demanda aprecio sin articular una sola palabra, porque los individuos que se valoran no intentan deslumbrar, buscan motivar. No con el fin de sentirse superiores, sino para recordarle al entorno que la estima no se demanda, se irradia, y al transformarte en una viva representación de la dignidad, el mundo cesa de pisotearte y comienza a ceder espacio ante ti. Autovalorarte es recordar tu identidad cuando la existencia te somete a examen, ya que cualquiera puede mantenerse firme en la bonanza, pero el aprecio genuino se hace visible cuando estás exhausto, decepcionado o en introspección, y aún en esa condición eliges conducirte con probidad. Los individuos que se respetan no sacrifican sus principios por conveniencia, ni su talante por las vicisitudes, no renuncian a su naturaleza por temor, ni se rebajan por el visto bueno. Permanecen intactos mientras su entorno se transforma, porque comprenden que su compromiso y su honor son su verdadera posesión, y cuando el mundo los presiona, no se rinden, se afirman. La estima no es solo un ánimo, es una posición vital. Es encarar la dificultad y decidir que, pese al sufrimiento, no te quebrarás. Autovalorarte también implica aceptar tus repercusiones sin evadirlas. Si te equivocas, lo encaras. Si experimentas un revés, asimilas. Si cometes un error, lo enmiendas. Los individuos que se respetan no se refugian tras pretextos ni buscan a quién responsabilizar. Saben que cada falla encarada con audacia se convierte en enseñanza, y cada enseñanza comprendida se transforma en conocimiento. Porque el respeto propio no se origina en la vanidad de tener la razón, sino en la determinación de asumir la obligación. La estima se incrementa cuando puedes mirarte al espejo, reconocer tus errores y decir, sigo en pie y voy a mejorar. Esa es la diferencia entre el individuo frágil y el fuerte. El primero se queja, el segundo se pone de pie. La autoconsideración es también comprender que no todo requiere una respuesta. En ocasiones, la mejor autodefensa es la omisión, no por cobardía, sino porque ya no tienes necesidad de hacer demostraciones. Las personas que no se respetan reaccionan ante todo, se ofenden por nimiedades, debaten con cualquiera y procuran validar sus elecciones ante quien no lo merece. Pero el individuo que se respeta no busca tener la última palabra, busca la tranquilidad, no se permite ser arrastrado por la agitación, porque su vigor está demasiado centrado en su meta. No invierte tiempo en justificaciones para quienes ya han resuelto no entender. Su estima personal se irradia en su aplomo, en esa quietud que nace de la certeza de que nada ni nadie puede despojarlo de su esencia, y respetarte al final es admitir que no puedes regir cómo te perciben los demás, pero sí puedes controlar cómo te percibes a ti. Si te observas con benevolencia, sinceridad y determinación, la sociedad comenzará a replicar esa imagen. Porque el respeto no se suplica, se irradia. Se proyecta en tu porte, en tu mirada, en tu modo de andar, en cómo te expresas y en cómo cumples. Absolutamente todo comunica, y cuando tu comportamiento es consecuente con tus convicciones, no es necesario que te impongas, la gente lo capta. Te observan y entienden que no eres alguien que se pliega, porque tu sola presencia irradia una verdad implícita. Este individuo se respeta, y existe algo más profundo. La autoconsideración es entender que tu mérito no se subordina al desenlace, sino al desarrollo.
no se trata de la cantidad de logros, sino de la clase de persona en la que te transformas mientras avanzas. Si actúas con probidad, si te mantienes firme en tus fronteras, si no renuncias a tu serenidad por complacer a otros, ya estás en ventaja, pues el autorrespeto es la máxima expresión de amor propio. No es un sentimiento fugaz, es una elección cotidiana, y al aprender a mantenerla sin vacilar, tu vida se modifica. Dejas de funcionar como víctima y te conviertes en tu propio dirigente, porque quien se respeta no aspira a controlar el entorno, se controla a sí mismo, y llega el instante en que lo asimilas. Autovalorarte no fue solo aprender a negar, fue aprender a afirmar la existencia que verdaderamente te corresponde. Descubres que la estima no era una dádiva que el mundo debía ofrecerte, sino algo que siempre estuvo bajo tu dominio. Que cada vez que elegiste el orden sobre la holgura, la sinceridad sobre el pretexto y la armonía sobre la fachada, estabas forjando algo mucho más significativo que el triunfo. Estabas construyendo temperamento, porque el respeto propio es justamente eso, la base oculta de todo lo que permanece. El individuo que se respeta no requiere demostrar nada, porque su existencia completa es la evidencia. Habla poco, procede en grande, no mendiga atención, irradia influencia, no exige aprecio, lo inspira. Autovalorarte es caer en cuenta de que la dignidad no se pierde de forma súbita. Se esfuma en los momentos insignificantes en los que toleras lo que no deberías. Pero también se recupera de igual forma, con pequeños actos de firmeza, con elecciones que parecen nimias, pero que al ser reiteradas diariamente te restituyen el vigor. Porque cada vez que optas por no degradarte, que te mantienes fiel a tus principios y que sostienes tu promesa en la ausencia de observadores, algo en tu interior se fortifica. El respeto no es una pose, es una práctica, no es una emoción, es una costumbre, y esa costumbre, una vez arraigada, modifica la totalidad. Tus vínculos, tu seguridad, tu serenidad. Al respetarte, la vida deja de ser un campo de lucha y se convierte en un territorio de propósito. Ya no respondes instintivamente a lo que sucede, eliges cómo reaccionar. Ya no buscas probar tu valía, simplemente vives en ella. Las personas convenientes se mantendrán, las inconvenientes se alejarán y tú no tendrás que forzar nada, porque la energía del autorrespeto es atractiva. Atrae lo que está en sincronía y repele lo que no lo está. Es el filtro intrínseco de una existencia consciente. Por ello, el respeto no consiste en ejercer dominio sobre otros, sino en tener dominio sobre ti mismo, en poder mirarte al espejo con la frente en alto y sentir satisfacción por quien eres, no por tus posesiones, sino por tu manera de vivir. Y un día, sin darte cuenta, despertarás distinto, no más vacío, no más ansioso por complacer, no más fatigado de fingir. Mirarás y comprenderás que por fin eres tu propia autoridad, que ya no necesitas ser aceptado porque ya te aceptaste, que ya no necesitas demostrar porque ya te elegiste. Ese día, todo se volverá más lúcido, más sencillo, más tuyo. Puesto que cuando un individuo se respeta, toda su vida comienza a organizarse. Su mente se despeja, su vigor se incrementa, su destino se alinea y al final comprendes que el autorrespeto es la génesis de toda transformación. No puedes amar sin estima, no puedes crecer sin estima, no puedes dirigir sin estima. Es el punto de partida de todo aquello que merece la pena. Porque el individuo que se respeta ya no se traiciona, ya no se resigna, ya no se pierde, vive con intención, se expresa con verdad y camina con propósito. Y cuando alcanzas ese nivel de nitidez, la vida cesa de avasallarte y comienza a reverenciarte. Porque el respeto no se pide ni se impone, se personifica, y cuando lo encarnas, el mundo entero lo reconoce.